Gracias a la señora Nelly Quintás por haberme convocado. Gracias al señor director de Cultura, a Claudia, a los chicos del sonido. Muchísimas gracias. Elegimos este monólogo tomado de una Rosita la Soltera porque era breve y la idea era hacer un trocito de Lorca en homenaje a Camila Quiroga. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de dedicar este pequeño monólogo que hice a alguien que partió esta semana anterior y que fue integrante del grupo Bella Música de La Falda, que durante los años 90 era un grupo vocacional coral, hacían zarzuelas y siempre a beneficio de entidades de bien público. Tuve el privilegio de pertenecer a ese grupo y era la propietaria de esta sombrillita que la acompañó cuando hicieron la zarzuela de la sombrilla. Sus herederos me la acaban de regalar, así que para vos es Lorca muy breve y para todos ustedes. Gracias. Ahora, ¿qué hacemos, no? Qué maravilla, gracias Marilú, muchas gracias. Voy a presentar al profesor Claudio Hermosa, quien va a dar la charla sobre nuestra querida Camila Quiroga, nuestra vecina ilustre. Él es profesor de historia, autor, actor y director de teatro. Creó talleres para niños, jóvenes y adultos. Participa en festivales de teatro en Entre Ríos. Trabaja en el municipio de Chajarí. Es profesor de escuelas secundarias y terciarias. Coordinador del museo que se encuentra en la que fuera la casa natal de Camila en Chajarí. Sus trabajos de investigación sobre la vida de Camila Quiroga fueron declarados de interés cultural por la provincia de Entre Ríos. Da charlas por distintas provincias sobre la actriz con la intención de rescatarla del olvido. Escribió un libro contando su vida y trayectoria donde se aprecia un impecable trabajo de investigación y su interés en que se la conozca y que no se la olvide nunca. Claudio, además, tenemos que agradecer al municipio de Chajarí que hizo posible, junto con el municipio de Giardino, que estés hoy acá en una corrida, porque viniste esta mañana y te vas mañana por la tarde. Así que un agradecimiento inmenso para vos y gracias también a tu municipio y al nuestro por hacer posible y por este público hermoso que nos acompaña. Muchas gracias a todos.
buenas tardes. Mientras se ultima ahí la cuestión técnica, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes, en especial a las autoridades municipales. Sé que siempre las agendas son muy complejas, muy complicadas, hay muchos compromisos y están aquí en un evento cultural, lo cual habla muy bien de la gestión y bueno, la verdad que más que agradecido que los funcionarios municipales nos estén acompañando. También, mientras tanto, no quiero dejar pasar las felicitaciones al poeta y su poesía, porque todos hemos podido disfrutar no solamente de la riqueza de las palabras, ¿no?, sino el sentir de ese decir, ¿no?, que nos llenó de paz y nos hizo volar. Y después también ese fragmento de la Rosita que creó un clima maravilloso. Si hacía falta algo que me ayude a mí, antes de comenzar con mi parte, era que estén estos dos artistas antes porque han creado el clima ideal. Y me acordaba justo de la contratapa de mi libro, de algo que dijo Alfredo Alcón y que vale compartirlo con ustedes, porque creo que es ideal para este momento. Alfredo Alcón decía, es increíble que se acuerden de una figura tan fundamental en la historia de nuestro teatro y por tanto de nuestro país. Recordar a Camila Quiroga es un hecho poético, porque estoy seguro de que Camila Quiroga nunca se imaginó esta gloria, y miren que ha tenido glorias, pero ni en sus mejores sueños, ni en los más altos de su imaginación, se le pudo haber ocurrido que tantos años después de su muerte la iban a recordar y darle esta forma. Y yo creo que las palabras de Alcón, más que nunca en este momento, son ideales, ¿no? Seguramente nunca hubiera pensado una mujer que tuvo tantas glorias por tantos lugares en el mundo y especialmente en toda América, que hoy aquí en Giardino, nada más, nada menos que en Giardino, le estemos todos juntos rindiendo un justo homenaje. Así que, bueno, nos adherimos a las palabras de Connie y bueno, vamos a felicitarnos entre todos. Bien, bueno, muchas gracias por las palabras de presentación. Sí, yo vengo de Chajarí y Chajarí es o Villa Libertad, como bien decía el poeta, que es el nombre original de la comunidad y luego adoptó el nombre de Chajarí. Y es donde nace Camila Quiroga. Hoy su casa natal es el museo de la ciudad. Pero por eso recuerdo cuando todavía estaba investigando para escribir el libro que llegué por primera vez a este lugar a hacer entrevistas, que me temblaba el corazón porque sabía que venía del lugar donde había nacido y llegaba a un lugar que era más que importante para ella porque aquí pasó prácticamente sus últimas horas, ¿no? Casi 48 horas después ella va a fallecer, si no será importante Giardino. Hoy le decía, voy a sacar para mayor comodidad, hoy le decía, charlaba con Fernando y le decía, actores, artistas olvidados, habrá muchos, ¿no?, seguramente, pero al igual que Camila Quiroga, que le costó que nuevamente la traigamos de ese pasado, de ese injusto olvido, ¿qué tiene esta mujer que valga la pena para que todos la tengamos en cuenta y rescatemos ese legado cultural que nos ha dejado?
Hay muchos artistas y actores que han pasado al olvido, pero ¿qué tiene esta mujer? Y sobre eso va a hablar un poco el encuentro de hoy, que no quiero que sea solamente una conferencia formal, sino que me gustaría, y ojalá que así sea, que permanentemente estén preguntando, interrumpiendo, aportando, sería muy rico. Fíjense esa imagen. Camila Quiroga tomando mate. Imagínense para uno que es entrerriano. Es más, no traje el mate que me acompaña acá porque venía con varias cosas del hotel, si no estaría acompañándome el mate. Pero detengámonos en esa imagen. Esa fotografía está tomada en España. Y en la década del 20, y están tomando mate. Costó muchísimo tiempo que los artistas se atrevan a mostrarse tomando mate, ¿no? Era mucho mejor estar tomando un café. No era habitual que los artistas se muestren tomando. Hoy sí, ¿no? Hoy vemos hasta los informativos de Buenos Aires que toman mate. Pero Camila lo hace en los años 20. Imagínense, en los años 20, hace más de 100 años atrás, en Europa tomando mate. Y como entrerriana, ella está con su mate. No se alcanza a leer muy bien ahí el epígrafe, pero lo que ella cuenta ahí es que el mate la acompaña a todo lugar, en todos los lugares donde ella se presenta, y que su hermano menor, que es su asistente, tiene ya la orden de estar con el mate al costado del escenario. Entonces, entre acto y acto, ella toma un mate. Y agrega, y él lo dice el epígrafe, y agrega: no hay nada que me haga sentir tan cerca de mi tierra cuando me tomo un mate, estando tan lejos de mi país. Me hace acordar inclusive a Cortázar cuando escribe Rayuela, en el 63, no es textual, pero en un momento él escribe: tomar su mate es como un punto y aparte. Después del mate dan ganas de comenzar un nuevo párrafo. Y eso es lo que para los entrerrianos hoy en día, para casi todos los argentinos, significa un mate. Pero es muy valioso que ella lo haga en los años 20 y se muestre ante una revista en la década del 20 en Europa tomando mate. Nos está hablando algo de esta mujer. Es decir, no estaba dispuesta a ser simplemente las mujeres y artistas de esa época, las mujeres de pose, con postura, atentas a cómo le iba a tomar la fotografía, dónde estaban las luces y las sombras. No tiene ningún problema en posar y mostrarse tomando mate. Cuando ellos se alcanza a leer textual, toda la cámara, lo leo de acá. Fíjense, el texto dice: los elogios recibidos no fueron exagerados, su éxito ha sido triunfal. New York Times, 1927. Esta es la valoración que tienen en Estados Unidos en una temporada que ella hace en 1927 en el Manhattan Opera House, donde decide presentarse a hacer una temporada y donde decide presentarse, por supuesto, hablando en castellano. No permite hablar en otra lengua que no sea la nuestra. 10 años antes la habían buscado productores norteamericanos para que se presente y le piden que una de sus obras principales, con las alas rotas, si se podía revertir un poquito, cambiar un poquito el final, porque el final de la obra no se condecía mucho con el pensamiento de la sociedad norteamericana. Y Camila Quiroga le responde que ella de ninguna manera iba a tocar un punto o una coma de lo que había escrito el autor, y rechaza esa gira por Estados Unidos. A esto lo cuenta la señora Eva Franco. Y este dato que hoy en día, por supuesto, no se podría hacer, ¿no? Pero en ese entonces era muy común que las cabezas de compañía tomen un guión y lo amolden como quieran.
Total, no había todavía muchos derechos de autor y los autores no tenían ni a quién reclamarlo. Y eso lo destacaba Camila Quiroga. 10 años después, Camila Quiroga, con la misma obra y con el mismo final, tiene éxito en Estados Unidos. Cuando vuelve ahí, y decide ir, y el New York Times hace esa valoración de esta temporada que se hace en Estados Unidos. Leo de acá. Esto ya es en Europa. Dice: dotada de una máscara admirable, Camila Quiroga parece hallarse en pleno dominio de un gran talento. Quedo convencido que es un artista excepcional, cuyo equivalente no tenemos nosotros. Nuestros artistas no poseen ese don de renovación. A eso lo escribe André Antoine. París. André Antoine fue como la gran renovación del teatro de la época. Es decir, al estilo que se representaban las obras de teatro, aparece Antoine con un teatro mucho más moderno para la época. Ya no permitía que en el fondo, por ejemplo en el foro, haya paredes pintadas, puertas pintadas. Si había una puerta, quité la puerta, no algo pintado. Por ahí se iba al extremo, en un momento, en una obra, hizo colocar hasta gallinas en escena, gallinas vivas en escena. O si un actor tenía que decir un párrafo y estar de espalda, era lo más común que lo diga siempre referente al público, él lo ponía de espalda. O sea, fue una renovación, primero en París, Francia y después en toda Europa. Fue como el gran maestro del teatro moderno. El gran maestro del teatro moderno está planteando en París que esta mujer es renovadora y está reconociendo de que ellos en París no tienen artistas del nivel de Camila Quiroga. Como para que vayamos tomando dimensión de la mujer y del talento de quien nos estamos hoy refiriendo. Camila Josefa Ramona Passer, ese fue su nombre inicial, su nombre real, Camila Josefa Ramona. Nace en Chajarí, como dice ahí, en 1891, nace el 19 de marzo, no es un dato menor, porque como es el día de San José, hoy en día a las José le ponen Josefina, José, en ese entonces le ponían Josefa, ¿no? Como diría mi abuela, una vez que le pregunté por un tío que se llamaba Otero, le digo, ¿por qué pusiste Otero? Un nombre rarísimo. Y la respuesta de mi abuela fue fabulosa, me dijo, no le puse, lo trajo. Y me marcó esa respuesta, no le puse, lo trajo. Nosotros antes nacíamos con un nombre, ¿no? Y no se podía no ponerle ese nombre, porque vos nacías con ese nombre. Ella nació con el nombre de Josefa y se le puso Camila Josefa Ramona Passer, que es el apellido de su papá, un hombre que fallece muy jovencito, que Camila era adolescente cuando fallece su papá, César Passer. Iba a fallecer, como dice ahí, en Buenos Aires en 1948. Apenas al día siguiente que parte de aquí, de Sherry. Esa foto es la casa natal, cómo estaba en la década del 60, comienzo de los 70, 60, comienzo de los 70. No le presten atención a la fecha de abajo porque está mal puesta. Vean solamente la casa. Durante mucho tiempo la casa estuvo abandonada, hasta que la municipalidad de Chajarí, el gobierno de Chajarí, adquirió la casa y la puso nuevamente en condiciones de acuerdo a las fotografías de la época, y hoy es el museo de la ciudad, el primer museo que tiene toda la región. Para quienes no se ubican, Chajarí es la última ciudad yendo por la costa del Uruguay antes de entrar a Corrientes. Tenés Concordia, Federación, Chajarí, y después de Chajarí ya está Mogoretá, que ya es Corrientes. Ese es el lugar de nuestra ciudad. Y se convirtió desde 1977 en el primer museo de toda esa región.
Museo Regional Camila Quiroga. Hoy es un museo visitado por miles de turistas y es un lugar icónico en nuestra comunidad. Y en el marco de ese museo, la habitación donde nació Camila es hoy la sala donde se empieza a llenar de piezas y objetos que han pertenecido a Camila. ¿Por qué en esa casa? Esa casa fue la casa de su abuelo, de don Constantino Saltelli, que fue el cónsul italiano. Como es una colectividad italiana del norte de Italia, todos agricultores, o sea que ahí es gente muy aferrada al trabajo y muy aferrada a la religión. Como decían los curas de antes, ora et labore, reza y trabaja. Y eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Y el abuelo de ella era el cónsul italiano. En esa casa nace Camilita y ahí era donde estaba la creación de sus papás. Nace ahí y va a pasar toda su adolescencia en este lugar. ¿Qué tiene esta nena? Nosotros no podemos encontrar de dónde surge ese carisma, esa luz. Tenemos programas de actos de fiestas patrias donde ya están, figura en el programa, un recitado, un poema de Camilita Pácera, ¿no? O sea, ya desinhibida, fíjense que estamos hablando de hace más de 100 años atrás, sin ningún tipo de vergüenza en expresarse, en poder mostrarse. Pero esa niñita ya estaba con eso, con ese fuego lleno de arte, que la va a llevar a que a los 17 y 18 años, cuando se va a Buenos Aires, se va toda la familia con su abuelo, y su mamá ya era viuda, se va con todos sus hijos, se van a Buenos Aires. En Buenos Aires, mi hermano. En Buenos Aires, cuando llega a Buenos Aires, comienza a estudiar como maestra y como docente, y antes del año de estar en Buenos Aires la va a ver Armando Discépolo. Armando Discépolo, el hermano de Santos Discépolo. Con los años Camila va a llegar a estrenar obras de Armando Discépolo. Pero en ese momento lo buscaba porque él sabe que le han hablado de una nena que tiene muchas condiciones, pero Camila ya está estudiando para maestra. La mamá de ninguna manera le permite que haga teatro porque estaba bien visto actuar. Sin embargo, en la misma Camila Quiroga lo cuenta en una entrevista, se entusiasmó al extremo que ella había ido a comprar querosén, ni se acordaba que tenía querosén en la mano, como lo zaparreaba, pidiéndole, dame aunque sea una posibilidad. Y la madre, después de tanta insistencia, la deja junto con Discépolo a hacer una obra. Por supuesto, nunca más logró que se baje del escenario. Hace una obra que se llama Palomas Caseras y encima de esa obra conoce a este joven, a Héctor Gutiérrez Quiroga, que por supuesto Giardino lo conoce muy bien porque él va a seguir viniendo mucho tiempo, hasta la década de 60, acá a Giardino. Héctor Quiroga fallece en 1969. Era un actor de la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Y van a formar una familia. Esa es precisamente una foto del casamiento de Camila y Héctor Quiroga. Y de ahí ella va a adoptar directamente el nombre artístico de Camila Quiroga. Dicho sea de paso, antes, por un tiempo, tuvo el nombre de Camila Ramos y luego, ya casada, va a ser Camila Quiroga. Y hay una foto de Mérida, a quien también Giardino conoció mucho porque vino mucho tiempo a Giardino. Inclusive en mi libro, vale que lo compartamos un poquitito, permiso. Vale que lo compartamos porque ya fallecida Camila Quiroga, Camilita va a vivir una experiencia interesante con Giardino. Acá.
Permítame que lo lea para ser textual. Acá estamos en la década del 80, me vengo para acá en el tiempo. Pero lo leo textual para que ser más preciso. Los vecinos de Villa Giardino me cuentan que los nuevos propietarios de la Villa Camila, en conjunto con las autoridades comunales, se encontraban organizando una jineteada en el predio que alguna vez había sido el parque de flores y frutos silvestres que solía recorrer Camila cantando antiguas canciones españolas. La jornada había amanecido nublada en el Valle de Punilla. Los organizadores ya contaban con los caballos, jinetes y músicos para lo que sería una auténtica fiesta criolla. Sin embargo, las nubes dieron paso a la lluvia y la tormenta no permitió que se lleve a cabo todo lo que habían programado. Cuando los vecinos de Villa Giardino escucharon por la radio que ese día había fallecido Nélida en la capital española, se apoderó de ellos un sentimiento de nostalgia. Ellos, que tantas veces habían visto a Nélida disfrutar del aire serrano en el parque de esa casa y aún recordaban su voz grave y su permanente sonrisa, comentaban: la Nélida no quiso que se use el parque para un evento como ese. 25 años después, vecinos de Villa Camila me cuentan de aquella tarde de febrero. Cuando me lo cuentan, mirando por el parque de la casa, es como que reviviesen aquella mezcla de atardecer de lluvia y de duelo a la distancia, ¿no? Esas cosas que unen a Giardino con Camila Quiroga. Fíjense, 27 de febrero, que fue cuando fallece Nélida, y bueno, acá estaban programando esa jineteada. Por eso valía la pena compartirlo, porque fue unos testimonios que recogimos cuando estábamos trabajando con el libro, acá en Giardino. Esa es Nélida. Nélida tuvo un solo hijo, Titor, que fue periodista deportivo y que el único descendiente de Camila, y que va a fallecer en 1982. Él acompañaba a la selección de básquet de España, y cuando la selección de básquet viene a hacer una temporada en Nueva York, un accidente, un choque en el taxi que justo iba a él fallece y está cubriendo como periodista deportivo a la selección española. Dicho sea de paso, estuvo en el país cubriendo el Mundial 78. El único descendiente de Camila, que fue su nieto, hijo de Nélida. Bien. Camila Quiroga va a comenzar a recorrer diferentes compañías después de haber trabajado para Armando Discépolo, y ahí vale que remarquemos un pequeño detalle. Camila no viene del teatro del circo, que era lo más habitual de la época. Y esto no es un dato menor. Al no haber pasado por la escuela del circo, Camila Quiroga se vuelca a un gesto medido, a un gesto sutil, a un decir no tan marcado y exagerado, como lo exigía el circo, ¿no? Al no ver un escenario y al trabajar bajo una carga. Esto a ella la va a ayudar en un punto, la va a ayudar bastante, porque, por ejemplo, cuando surja el cine, ella no sale de la cámara, no se corre de la cámara, no está acostumbrada a moverse mucho, no tiene gestos tan marcados. Entonces a ella eso la va a ayudar en el cine, y también la va a ayudar en Europa, porque a los europeos les gustaba más ese teatro, un teatro un poco más sutil, más delicado, ¿no? Varias compañías americanas habían fracasado en Europa, es más, algunas de una manera muy fea, porque se la reían, porque por algo nuestro, ¿no? por nuestro decir, porque no era tan español, ¿no? Y hablamos de la década del 20, imagínense, no hay todavía tanta comunicación, tanto contacto, no nos
conocíamos tanto, ¿no? Aquí, en esa fotografía, Camila Quiroga es esa fotografía de 1915, cuando ya está siendo una actriz reconocida, aún sin compañía, y el gobierno de la nación elige un contingente de artistas que recorra Brasil con obras argentinas. En ese contingente